Hola, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Lisbeth Condesa y en este canal ayudo a las personas a ampliar sus conocimientos. En el video de hoy voy a responder a la pregunta: ¿cómo se escribe sino? ¿Debería escribir sino junto o sino separado? Para que podamos diferenciar este sino junto de este sino separado, vamos a ver unos ejemplos y después de eso unos trucos que nos ayudarán a diferenciarlos mucho mejor. Empecemos primero por la definición. Cuando sino es una palabra, es decir, cuando sino está junto, corresponde a un sustantivo o a una conjunción adversativa. En cambio, cuando sino son dos palabras, es decir, cuando sino está separado, corresponde a una secuencia formada por una conjunción condicional átona sí más un adverbio de negación tónico no. Entonces tenemos sino junto, sustantivo o conjunción adversativa, sino separado, sí conjunción condicional, más no adverbio de negación. Veamos cuando sino es una palabra. Cuando sino es una palabra puede ser un sustantivo y como sustantivo corresponde a un sinónimo de destino pero con una connotación negativa. Como ejemplo puedo citar el título de la obra española Don Álvaro o La fuerza del sino. En cuanto a sino, conjunción adversativa, podemos distinguir 5 distintos usos que he clasificado como número 1, contraposición, número 2, adición, número 3, excepción, número 4, más que, otra cosa que, número 5, solamente o tan solo. Respecto al número 1, contraposición, podemos decir que se usa para contraponer un concepto afirmativo a otro negativo. ¿Qué significa esto? Si vemos en el ejemplo, no solo se casó con él, sino con su hermano, podemos ver que hay una parte afirmativa y otra negativa. Sí, si se casó con su hermano, es afirmativo. No, no se casó con él, es negativo. Por lo tanto, aquí hay una contraposición de ideas. Si observamos el segundo ejemplo, sucede lo mismo. No lo hizo Pedro, sino Juan. Podemos observar que sí, si lo hizo Juan, es afirmativo. No, no lo hizo Pedro, es negativo, por lo tanto se produce esta contraposición de ideas. Y este es uno de los principales y más frecuentes usos de sino conjunción adversativa. También puedo agregar que sino equivale más o menos a un pero. Sí, sino es bastante similar a la conjunción adversativa pero, y esta consideración es importante para quienes aprenden español como lengua extranjera. Pasemos al número 2, adición. Esto consiste en añadir información y como vemos en el ejemplo, no solo bailo tango, sino que también bailo salsa. Significa que yo practico un tipo de baile que es el tango y que además de eso practico otro baile que es la salsa. Si observamos la estructura, no solo, sino que también nos podemos dar cuenta de que cuando sino está en correlación con no solo, denota adición de información. Es decir, estamos reforzando lo dicho, estamos añadiendo elementos. En este caso, al hecho de saber un baile, se le añade otro baile. Pasemos al número 3, excepción. Aquí el sino toma el valor de excepto y lo podemos ver en el siguiente ejemplo. No quiero a nadie sino a ti. Lo podemos reemplazar por excepto y quedaría como no quiero a nadie excepto a ti. Pasemos ahora al número 4, más que, otra cosa que. Aquí el sino toma el valor de la expresión más que o de la expresión otra cosa que. Si vemos el ejemplo, el niño no quería sino volver a casa. Si lo reemplazamos por alguna de estas expresiones, quedaría como el niño no quería más que volver a casa o el niño no quería otra cosa que volver a casa. Finalmente, veamos solamente, tan solo. Aquí el sino toma el significado de la expresión solamente o de la expresión tan solo. Si vemos el ejemplo, no te pido sino que me escuches. Esta construcción sino que toma el valor de solamente o tan solo. Se refiere a que solamente quiero que me escuches o que tan solo quiero que me escuches. Y bueno, esto sería todo respecto a la sino conjunción adversativa. Veamos ahora cuando sino son dos palabras, es decir, cuando sino está separado. Cuando sino se escribe separado, corresponde a una secuencia formada por una conjunción condicional átona sí
más un adverbio de negación tónico no. Esta secuencia se usa para introducir una oración condicional. Recordemos que una oración condicional implica un requisito o una condición. ¿Cómo es esto? Si vemos los ejemplos, si no llueve, saldré. Si no estudias, reprobarás. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que no llueva, voy a salir. Por lo tanto, el requisito o condición es la ausencia de lluvia. Y acá, si no estudias, reprobarás. Significa que si tú no estudias, no podrás aprobar. Por lo tanto, el requisito o condición es estudiar para aprobar. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar este sino condicional de este sino adversativo? Para eso vamos a ver 3 trucos. Y el primer truco consiste en, número 1, intercalar. Esto es ver si es que se puede incluir algún término entre sí y no sin que se pierda el sentido del texto. ¿Qué quiere decir esto? Ver si es que podemos intercalar alguna palabra entre este sí y este no, manteniendo el sentido de la oración. Por ejemplo, si por fin no llueve, saldré. Si hoy no llueve, saldré. Si en la tarde no llueve, saldré. Funciona, por lo tanto, es un si no separado. Probemos con el segundo ejemplo. Si tú no estudias, reprobarás. Si mañana en la mañana no estudias, reprobarás. Si aún sabiendo que lo tienes que hacer no estudias, reprobarás. Nos damos cuenta de que también funciona, por lo tanto es un si no separado. Pasemos al segundo truco, número 2, fonético. Este truco consiste en poner atención a lo que escuchamos. Si bien se habla de la atonicidad del sino conjunción adversativa, podemos distinguir un ligero acento prosódico en la primera sílaba sí. Se escucha sino. En cambio, cuando si no es condicional, cuando si no está separado, se escucha si no. ¿Por qué? Porque si no, escrito en 2 palabras, es una conjunción condicional átona, sí, más un adverbio de negación tónico, no. Por lo tanto, podríamos diferenciar entre si no y si no. Hay que poner atención ahí. Veamos ahora el tercer truco, número 3, reemplazar. Esto consiste en reemplazar sino por una expresión más o menos equivalente. Como sino conjunción adversativa se emplea en la contraposición de ideas, es posible reemplazarlo por la expresión por lo contrario. Si vemos los ejemplos de acá arriba, quedaría como no se casó con él, por lo contrario se casó con su hermano. No lo hizo Pedro, por lo contrario lo hizo Juan. Con esto estaríamos comprobando que sería un sino conjunción adversativa, un sino junto. Y ya, si nada de esto te ha funcionado, podrías intentar probar a ver si es que está añadiendo información, si es que sigue la estructura no solo, sino que también. Podías probar con reemplazarlo por excepto, reemplazarlo por más que, por otra cosa que, o ver si es que tiene el significado de solamente o tan solo. En cualquiera de esos casos sería un sino junto, un sino conjunción adversativa. Y bueno, también puedo agregar que el sino conjunción adversativa por lo general va en la mitad de la frase después de un no, como en estos casos. Primero un no, después un sino. Eso es en términos generales. Ahora, como conclusión, podemos decir que si no se escribe en 2 palabras cuando tiene un valor condicional negativo, mientras que si no se escribe en una palabra en el resto de los casos. Es decir, el único si no separado es el si no condicional. Todo lo demás es sino junto. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dame un like, suscríbete a mi canal. Recuerda seguirme en Instagram para más consejos. Un besito y nos vemos en el próximo video.